Hola, yo soy Rosa. Y yo soy Raquel, y esto es Entre Borradores, un podcast donde compartimos cómo estamos escribiendo nuestro primer libro. Intentamos sobrevivir en el proceso. Muy bien, pues bienvenida Celia, ¿qué tal? Muchísimas gracias por este ratito. Ay, muchas gracias por invitar, estoy encantada de estar aquí y nada, con muchas ganas. Muy bien. Pues hoy en Entre Borradores vamos a tener una entrevista a Celia, luego os la presentaremos un poquito, pero la entrevista de hoy va a estar centrada en concursos literarios, que yo creo que es algo que a nuestros oyentes seguro que les interesa porque nos ha surgido también como muchas dudas, ¿no? A veces Rosa y yo nos llega el típico TikTok de concursos de noviembre y tú, ¿qué hago? ¿Me presento? ¿No me presento? Esa presión de si debería o no debería hacerlo. Entonces, vamos a ir arrancando. Celia Corral Vázquez, aquí os hemos puesto uno de sus libros más conocidos, de hecho lo tenemos aquí hoy con nosotras. Y Rosa va a hacer pues como una presentación súper oficial que se la ha preparado muchísimo. Sí que es un poco trampa porque en realidad yo había hecho cosas, pero Celia también le pedí que me pasara y me la ha pasado muchísimo mejor, así que voy a medio leer lo que ella me ha pasado. A ver, estamos hablando con Celia Corral Vázquez, que es bioinformática y doctora en biología celular, que a mí eso me voló la cabeza porque yo me he estado tomando un café con esta chica sin saber nada de esto. Ha trabajado también en el ámbito de la narrativa de videojuegos, que esto también es nuevo para mí, todo sorpresa soy, y fue ganadora del premio Ripley, es que me van a matar los fans de Alien, pero bueno. Yo siempre digo, Ripley, espero que esté bien. Sí. Bueno, con la novela, ganó con la novela que estáis viendo ahora en pantalla, que es la de Internemosis, que me ha encantado, por cierto, con la editorial Cronauta. Y también el premio Ignotus a mejor novela corta con Puedes llamarme Espátula, con The Droids and Droids, otra cosa que yo me defiendo en inglés, pero lo pronuncio fatal. También es autora de la novelette Ontromus, con Pato Ediciones, creo. Sí. Y la saga de fantasía oscura del Heredador, que tengo muchas ganas de que saque el tercero y podérmelo leer todo de golpe, porque soy un ansias y si me lo empiezo a leer luego le voy a estar molestando muchísimo para que escriba y no queremos eso. También relatos incluidos en antologías y revistas de género como Pumpkin Spice Latte, en Astromelia, que la verdad es que esto se me escapa, Hope Punk, una antología para un mundo mejor, también con Droids and Druids, y Visiones 2020 con Pórtico. Y luego su relato, La máquina de café, que esto me hace mucha gracia porque yo soy súper fan de Cámara Café, y me recuerda eso, que fue publicado en inglés por la revista norteamericana Clerkswork Magazine. Y creo que esto es como cuando haces una presentación de alguien que empiezas ahí a admirar y dices, oh, Dios mío, esta persona me encanta. Y entras en modo fangirl. Pues vamos a bajar este fangirl. Hola, Celia, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Yo subo el fangirl. Ay, sí. Bueno, menudo recorrido llevas, ¿eh? O sea, me siento que estoy entrevistando a una persona súper famosísima ahora mismo. Es que a mí también me pasa, quiero hacer un disclaimer aquí, porque yo conocí a Celia en el club de lectura de Romantasy del Saturno y la primera vez que quedamos Celia y yo no sabía quién era ella. Hacía un mes o así que había visto el libro de Internemosis en el Gigamés y me había llamado mucho la atención por la portada. Y yo en mi mente ya tenía pensado comprármelo. Entonces, yo conocí a Celia, empezamos a hablar en plan de, hola, es la primera vez que nos vemos, vamos a hacer crochet. Como cosa muy random. Real, o sea, fue la mejor interacción. Sí, me digo, sí, estoy escribiendo El Heredador, el segundo en ese momento creo que estabas, y yo, ¡hala, qué guay! Y en mi mente, no sé qué es lo que pensé, en plan de, ¿qué maja es esta chica? Y luego empecé a investigar y me di cuenta de que ese libro que estaba en mi TBR, que era Internemosis, era de ella, y pensé, vaya ridículo hecho. Pero bueno. Fue una mañana increíble tejiendo y haciendo salseo y fofocas. Así que, no sé, yo creo que mejor inicio. Esto Perfecto. auguraba un buen futuro. Menos mal. De hecho, para los que nos estáis escuchando, que Rosa ha comentado varias veces lo de la portada y también para lo que estáis viendo el vídeo, pues obviamente la tenéis ahí, pero al final es una ilustración de Alicia de Andrés, que la tenemos aquí, de una chica como que parece que se va transformando, ¿no?, en alguna especie de alienígena, una simbiosis así semihumana, que poco a poco como deja atrás esos rasgos, ¿no? Por si con esta descripción ya os da un poco a la idea de qué tipo de género tenemos aquí entre manos, ¿no? Que yo creo que también eso es como súper interesante
interesante porque tal vez a veces en referencias, cuando hemos hecho anteriores capítulos, hemos hablado mucho de fantasía, novela policíaca y hoy os estamos trayendo pues un poquito distinto. Pero eso no quiere decir que Celia solo trabaja el concepto del sci-fi, sino que además, bueno, la última que estás escribiendo ahora también es un poquito más género fantasía, ¿no? Pero por lo que hemos visto has tocado también todos los palos. Y terror también hay bastante, según tengo entendido. Sí, a mí me encanta, o sea, el tema de los géneros fantásticos me encantan por separado y juntos. Me gusta experimentar con todos, terror, fantasía, ciencia ficción y siempre que puedo hacer algún tipo de mix, de fusión, me lanzo de cabeza. Y sí que es verdad que el Heredor es más fantasía oscura. No sé si llega a ser terror, no sé, el terror es un poco a veces difuso. O sea, hay gente que considera que tiene terror y gente que no. Sí que tiene un poco de body horror, creo yo. Entre o no entre dentro de ese género, pero sí que es oscurillo. Luego tengo fantasías más mezcladas con sci-fi, como con Puedes llamarme espátula, que lo llamamos fantasciencia, ¿no? Porque es este híbrido un poco entre fantasía y ciencia ficción. Fantasciencia, sí, es fantástica. Y también mezcla el humor en ese caso. Y luego Ontromus sí que es terror psicológico. Y aquí en Internemosis me lancé a la ciencia ficción pura y dura, creo yo. Aunque también tiene mucho componente de más especulación social, que esto es un factor de la ciencia ficción que me gusta mucho también, así que aproveché para tocarlo ahí. Muy bien. De hecho, hoy que vamos a hablar de concursos literarios, yo creo que el que seas tan polifacética con los géneros seguro que te ayuda un montón también en este tema, ¿no? Entonces, vamos a seguir con la entrevista. Te voy a hacer la primera pregunta, que aunque Rosa te ha hecho una súper introducción, yo creo que sigue siendo la más difícil de responder, que es, ¿quién es Celia? Según Celia. O sea, esta es dificilísima, pero vamos. O todo lo demás es mucho más fácil, no te preocupes. Claro, porque hablas de cosas que conoces. Yo a mí no me conozco. Nada, la verdad es que, bueno, Celia sinceramente es una payasa, ¿vale? Que desde pequeña pues se dio cuenta de que le gustaba escribir, así que pues ahí sigo, ¿no? Siempre digo que es como lo típico, la típica persona que empieza a dibujar de niño y nunca para. A mí me pasó igual con la escritura, ¿no? Como que empecé con cuentos y poesías así cookies cuando era pequeña y no paré, fui explorando con los años y al final dije, bueno, esto va para largo, esto es parte de mí, así que vamos a convertir esto en mi personalidad. Así que eso, al final mi vida es escribir y escribir es mi vida, ¿no? Y aparte de eso, pues como ha dicho Rosa, me gusta mucho tejer, bueno, todo lo que sean manualidades y tal. Soy una persona bastante cozy. Me gusta mucho todo lo que sea trabajar con las manos, me relaja muchísimo. Para mí es mi escapismo, incluso más que escribir, que a veces escribir no es escapismo, sino que te sumerge más en todo lo que estás sintiendo y todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Pero tejer no, tejer es olvidarte del mundo. Y sí, también me gusta mucho bailar y cantar, me gusta mucho, no sé, las pequeñas cosas, ¿no? Me flipan bastante. Vives una vida muy creativa, por lo que dices, lo cual es genial, porque hablamos mucho sobre temas de creatividad y que no todo lo que hagas de creatividad tiene que ser escribir, sino que cuanto más amplíes, también más visiones vas a tener y que también vas a poder utilizar todos esos conocimientos para tus historias. Sí. Totalmente de acuerdo, sí, sí. De hecho, has dicho una frase que me ha parecido súper interesante cuando estabas hablando, ¿no? De a ese niño que dibuja y no para dibujar y has comentado el yo no dejé de escribir y soy escritora, ¿no? O sea, para mí es tan importante el sentir que eres lo que estás haciendo, o sea, como que hasta que no asumes esa parte, hay un libro que es Hábitos Atómicos que dice cosas, bueno, hay muchas cosas con las que estoy de acuerdo y otras que no, pero hay una en concreto que sí que me gustó mucho, que dijo que es muy complicado, aquí también hablamos mucho de hábitos, ¿no? Es muy complicado hacer cosas cuando no asocias que eres una persona que haría esas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el libro hablaba de la diferencia en el lenguaje entre decir, a ti te ofrecen un cigarrillo y dices, no, yo ya no fumo y es como, soy fumador, pero he dejado de fumar, o la diferencia de no fumo, que es no soy fumador. Entonces, las connotaciones que tenemos con nosotros mismos cuando hablamos de escribir o no escribir, por ejemplo, mi familia a veces me decía, oh, qué guay que te puedas estar centrando más en tu hobby. Y yo lo primero que les dije fue, no me digáis que es un hobby, porque me lo estoy tomando en serio. O sea, quiero decir, ya no es eso que hago cuando tengo tiempo, cuando me apetece, sino estoy haciendo algo porque quiero ser escritora, porque estoy intentando ser escritora, por lo tanto, sí, escribo porque me gusta, pero ya no porque sea un hobby, ¿sabes? Al final un hobby es algo que puedes coger y de escoger cuando te apetece o cuando la vida ya no te da para existir, pero yo con el diseño, ¿no? O sea, en el momento en el que entendí que era diseñadora,
empecé a cambiar muchas cosas en mi vida, mi casa se empezó a ver diferente, mis hábitos empezaron a ser distintos, me empecé a fijar cosas en la calle que hasta que no hice el cambio de, que soy diseñadora, pues a lo mejor no estaba viendo, ¿no? Por eso me ha parecido súper interesante lo de, soy escritora, ¿no? Y además hago cosas cozy y tal. Yo creo que el hecho de que tengamos ese concepto en la cabeza impacta muchísimo después en lo que trabajamos. ¿Tú qué opinas? ¿Tú también lo vives así? ¿O ha habido un momento en el que no has pensado, no soy escritora y también has notado si te ha impactado algo por el estilo? Yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que estás diciendo y, de hecho, creo que es muy importante lo que tú dices, pronunciarte a ti misma como escritora, pero sobre todo dar el paso de hacerlo delante de la gente, porque esto es una cosa que cuesta y a mí, por ejemplo, me costó mucho al principio, pero no porque yo misma no pensara que yo era escritora, sino porque me sentía como impostora, ¿no? Este síndrome del impostor que nos entra a veces y me daba vergüenza decir de mí misma que soy escritora delante de la gente, porque pues eso, porque no vivo de ello, porque no había publicado suficiente, tal. Y llegó un punto en que dije, no, se acabó. O sea, yo soy escritora, lo sé, la gente de mi círculo lo sabe, y cuando surgía esto de decir a qué te dedicas, siempre decía, pues soy escritora y biotecnóloga, escritora y bioinformática, lo que estuviera trabajando en ese momento, pero escritora por delante. Y cada vez que alguien menciona lo de esto que dices de es un hobby y tal, esto sale muchísimo en conversaciones. Un montón. Esto y lo de, bueno, es que estás empezando, cuando llevo 10 años ya publicando cosas, es como, me lleva los demonios, pero cuando alguien dice esto de es un hobby y tal, ahora les rebato. Antes me da vergüenza, pero ahora, con educación obviamente, pero les digo, no es esto que estás pensando, no es un hobby. Si acaso el trabajo que me da de comer es el anexo a mí, no es lo que soy. Yo soy escritora y luego aparte trabajo de esto, ¿no? De hecho, es curioso, ¿no? Porque tú te presentas como científica y nadie te lo rebate. No te dicen, bueno, pero la ciencia es un hobby. Es como, no. O sea, ¿Te imaginas? Soy biotecnóloga, pero solo a ratitos. claro, es en plan, nadie te va a preguntar, rollo, pero ¿y estás segura con el poquito tiempo que llevas? ¿Sabes? Es como, o sea, no sé qué ocurre con todo lo que tiene que ver con procesos creativos que realmente parece que no se pueda ser creativa en este mundo, ¿no? De decir, no, tienes que tener como una doble vida. O sea, yo esto también con mi madre lo hablaba un montón cuando empecé a querer volver a introducirme en un mundo del que me había apartado muchísimo, porque al final, o sea, yo me centré en diseño por intentar encontrar ese puente entre lo que me gusta, lo que me da de comer, ¿sabes? Pero, o sea, sí que es verdad que con el paso de los años también me he dado cuenta que no es como mi ikigai, ¿sabes? En plan, no es lo que me llena. A mí me llenan otras cosas. Y cuando hablaba con mi madre se decía, ostras, o sea, mira que el diseño está estigmatizado, pero nunca me han llegado a cuestionar si soy diseñadora o no. O sea, tú le dices a la gente, soy diseñadora, ¿y qué diseñas? ¿No? En plan, te hacen como preguntas. Pero el momento en el que sacas el tema de soy escritora, o por ejemplo tengo amigas que son ilustradoras y así, ¿cómo que les cambia la cara? ¿Sabes? De decir, pero ¿estás segura de eso? Es que me ha gustado mucho una cosa que has dicho, lo de siempre poner soy escritora por delante de la carrera, que estás que actualmente como las 40 horas semanales trabajando, ¿no? De decir, sí, estoy haciendo eso, pero soy escritora, ¿sabes? Como esto es lo que me define y luego esto es otro trabajo que tengo además de lo que a mí me llena, ¿no? Yo creo que eso es súper interesante, me ha gustado mucho el tip. Voy a empezar a aplicarlo. Es un ejercicio. A mí también me ha gustado mucho cuando has dicho lo de que te cuestionan si eres escritora o no cuando llevas tantos años a la espalda de publicación, tanto con concursos como de forma tradicional. Y es como, a ver, pero es que con lo difícil que es vivir de cualquier cosa creativa en España, ¿qué te hace pensar que no lo soy solo porque no tengo un nombre ultra reconocido como puede ser Tolkien? Bueno, es que es tan difícil llegar ahí, podemos ser conscientes. No tenemos también nombres muy reconocidos aquí en España que muchísima gente conoce y que seguramente a lo mejor no viven solo de la escritura, sino que tienen otros trabajos o tienen que complementar con otras cosas. No sé, Sí, es algo que me cuestiono. yo creo que hay mucha idea en todas las carreras artísticas, creo que falta mucha visión de la cantidad de gente que hay picando piedra y que a lo mejor puede ser que haya gente que incluso, por ejemplo, en la música hay gente que se gana la vida con la música y no quiere decir que sean hiperfamosos ni que vayas a saber qué son solo con escuchar su nombre. Y con la literatura pasa igual, hay tanta gente que se dedica al copywriting, a la escritura fantasma, o sea, hay mucho trabajador ahí que, claro, la gente no piensa que esta gente son escritores de profesión. Y sin embargo, es una realidad que existe y que no se reconoce muchas veces. No, y además es eso, ¿no? De ¿dónde está la línea? O sea, a mí siempre me ha parecido muy gracioso porque estudias una carrera de biología y eres biólogo. ¿Sabes? En plan,
pero da igual cuánto hayas hecho en escritura, cuánto tiempo lleves, cuántos libros hayas publicado, cuántos concursos hayas ganado, que siempre habrá un... Ponme un coco aquí, por favor. En plan, que preguntes, ¿sabes? En plan, pero tú no te consideras escritora y es como, yo ya no sé cómo decirte, si quieres me pongo aquí un neón, ¿sabes? En plan, y yo creo que además es un tema que encima, siendo mujeres, todavía se nos cuestiona el doble de, pues lo típico, ¿no? De siempre tenemos como que demostrar un poquito más para confirmar que efectivamente estamos como en el mundillo, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, si os parece, que es, hemos hablado, bueno, yo creo que ya se han ido viendo como pinceladitas, creo que parte de tu proceso creativo es vivir, entonces imagino que os impacta mucho, pero ¿cómo es tu proceso creativo actualmente, Celia? Ponemos desde que se me ocurren las ideas hasta que las termino, ¿no? Sí. Bueno, siendo breve, no ocurre siempre de la misma forma, ¿vale? Pero sí que soy una persona que se inspira mucho en, como mucha otra gente, en otras obras literarias o películas, series, tal, música muchas veces también, de esto que vas andando por la calle escuchando una canción y dices, esta historia que me estoy imaginando cuadra perfectamente con esta canción y la estoy viendo en formato de novela, esto tiene que ocurrir, ¿no? Y a veces surge así. Pero bueno, una vez tienes ya ideas, que esto yo creo que todas las que escribimos tenemos muchísimas ideas. El típico que siempre te viene en plan, tengo una idea, la puedes escribir. Es como, ya tengo yo 500, no me vengas más. Entonces, una vez tienes esa idea y normalmente yo siempre me decanto por esa idea que no puedo soltar. O sea, esta idea que me da tantas vueltas ahí que digo, esto necesito hacerlo real. Entonces, yo soy una persona que trabaja mucho planificando de forma previa. Uh-huh. Admiro mucho a la gente que improvisa y le sale bien, porque siento que es una literatura que sale mucho de las entrañas y del instinto, ¿no? Y me parece una cosa súper interesante. Yo soy incapaz de hacerlo así. Entonces, lo que hago es sentarme a pensar qué quiero contar primero, porque una cosa es pues que haya elementos de la historia que te atraigan, algún aspecto visual que te parezca interesante, un estilo, tal, pero siempre hay que tener muy claro, creo yo, qué quieres contar cuando te sientas a escribir, ¿no? Para tenerlo siempre en cuenta y que todos los elementos pues rodeen a esa idea o avancen con ella. Entonces, cuando tengo claro qué quiero contar, o al menos inicialmente, porque luego esto puede cambiar, ¿no? Pues ya me pongo como a diseñar, pues eso, cómo de larga quiero que sea esta historia, cómo necesito que sea de larga para contar este mensaje, ¿no? ¿Qué personajes van a estar involucrados? Todos los detalles. Entonces hago una escaleta y mi escaleta es como mi templo. O sea, es una cosa cambiante, ¿no? Porque una escaleta es como esto, como el esquema este inicial que te haces de una historia con todos sus capítulos y la información que quieres poner y tal. Pero claro, no es una cosa fija, porque una vez te pones a escribir, yo siempre le voy dando forma. Cuando veo que a lo mejor algo no me funciona del todo o funciona mejor de otra forma, es flexible. Vamos, no me agarro a mis propias ideas del principio porque la Celia que empieza a hacer esta historia no es la misma que la Celia que la termina. Hay mucho curro en medio, así que hay que escucharlo también. Y bueno, y luego otra cosa importante antes de ponerme a escribir después de la escaleta es eso, encontrar la voz, ¿no? El tono. Tipo, esto es lo que el lector va a escuchar en su cabeza cuando empiece a contar mi historia. ¿Cómo quiero que sea y cómo quiero que se sienta? Esto es muy importante y a veces es lo que más me atasca, incluso más que la escaleta en sí, porque la escaleta, una vez ya le pillas el truco y repartes bien toda la información y tal, bien. Pero el tono es lo que va a enganchar, ¿no? Esa primera página, esta voz que va a resonar en el lector. Entonces, una vez ya me hace clic, porque esto sí que es una cosa que hace clic, ¿no? Yo creo que una vez ya encuentras la voz, dices, ¡buah, esto funciona! Y a veces tienes que borrar el inicio varias veces y volverlo a empezar porque no la has encontrado. Y cuando ya la encuentras, dices, vale, ahora puedo seguir. Y entonces ya, pues, sigues un poco el camino que tú misma te has marcado. Y lo digo como si fuera facilísimo, pero bueno, no lo es, obviamente, pero está bien contar con ese esquema previo. Con esto del tono... Y cuando estás con este esquema y empiezas a escribir, esto que has dicho de que a veces vas cambiando, ¿a ti también te pasa que te viene un personaje y te dice, no, guapa, esto que has escrito no me interesa, mi historia va a ser así? Sí que me pasa, o sea, no me pasa con el arco completo, porque al final yo cuando creo un personaje soy un poco utilitarista, tipo, tú vas a servir para esto. Pero sí que es verdad que Vaya. luego la personalidad y el carácter hace que piense, es que esta decisión no la tomaría este personaje, o a lo mejor no llegaría a este punto por este camino que yo he pensado, porque no le pega y esta persona ahora es una persona en sí, ¿sabes? Es una persona con su identidad y tengo que respetarla, porque si no se va a sentir forzado. De hecho, con esto del tono, o sea, yo, por ejemplo, también llevo muchos años escribiendo, pero no como ahora, en plan, antes me dedicaba mucho más a
pues yo lo he llamado como una escritura más libre, ¿no? De decir, yo escribía lo que me apetecía. De pim, pam, yo creo que esto tiene que ir así. Ya me hacía escaletas en su momento, cuando tenía los 19 años y quería contar una historia y todo el tema. Pero ahora sí que me he dado cuenta de que he dado como un salto de madurez como autora, porque pienso mucho más las tomas de decisiones, las cosas, ya no solo escribir por escribir, sino que estoy intentando, pues, como escribir con, pues, lo que te decías, ¿no? Con un mensaje, con un tono, etcétera. Y, por ejemplo, me estaba pasando con la que estoy escribiendo ahora, que claro, yo llevo ahora como 5 capítulos y en el 5.º capítulo me he dado cuenta del tono que me gusta para el protagonista. O sea, mi historia es una tercera persona, pero es de estas terceras personas que están aquí el interlocutor y que prácticamente estás leyendo los pensamientos del protagonista y tiene ese tono así y tal. Claro, me he dado cuenta en el 5.º capítulo. Cuando me estaba haciendo la revisión de los primeros 5, que es como el inicio del arco y quería revisar antes de continuar como el siguiente paso, dije, es que del 1, ponme otro cuco ahí, es que del 1 hasta el 5, habla otra persona completamente diferente. Y eso a mí me bloqueó un montón porque fue en plan, ¿qué hago ahora? ¿Sigo desde el 5 para adelante? ¿Corrijo del 1 al 5 y cambio el tono? ¿Sabes? En plan, y una tontería como esa, que en realidad fue algo positivo, de he encontrado el tono del protagonista que me gusta, que puede funcionar, me ha tenido bloqueada, pues no te voy a mentir, un mes y algo. Consejos, Celia. Mi consejo siempre es tira para adelante. En estos casos, porque, o sea, sí, estoy de acuerdo que a veces esto pasa no en el capítulo 1, sino que te das cuenta de rollo cuando ha pasado, como te ha pasado a ti, vaya. Mi consejo es tira para adelante, aférrate a esa voz el resto de la novela, en plan, sigue y luego ya cuando la termines, esos primeros capítulos los puedes revisar. Y además tendrás como mucho más claro el tono aún que en este momento. Así que lo puedes ya como dar toda esa fuerza, ¿no? De que necesita al principio con esa voz que has encontrado. Qué guay, pues me lo voy a apuntar, porque ya te digo, yo estaba en plan, ¿qué hago ahora? ¿Sabes? Porque a mí me pasa un poco como ti, Celia. O sea, yo en realidad vengo del mundo ciencias. O sea, yo me puse a estudiar diseño al final porque cuando estaba en bachillerato, bueno, Rosa sabe que vengo del científico y que a mí la ciencia me flipa. O sea, a día de hoy sigo mirando un montón de cosas para seguir entendiendo cómo funciona el mundo, las personas y qué nos ha traído a donde estamos, ¿no? Y yo recuerdo cuando estaba en el científico que tenía un profesor de biología que me hizo la pregunta de ¿cómo te ves 5 años después de la carrera? Y claro, a mí imaginarme, porque yo quería estudiar nanotecnología, y a mí imaginarme en esa situación de cómo funciona trabajar en nanotecnología, en el concepto de los laboratorios, el método científico y el tiempo que se necesita desde que empiezas hasta que acabas, me agobió un montón. Entonces, sí, pero lejos de eso siempre he sido como súper metódica, de método científico lo llevo a todos lados. Y por eso como diseñadora también he sido un poco distinta a mis compañeros y he sido como el equilibrio entre la creatividad explosiva del creativo artista y la creatividad explosiva del científico, ¿no? Que al final la ciencia tiene mucha creatividad también. Y con esto me pasa muchas veces eso, que soy tan metódica que es en plan, vale, si he llegado hasta aquí, no debería como arreglar esto, me he puesto un montón de dejarlo a medias. Tengo ahí un post-it puesto de no lo toques. Cuesta mucho, ¿eh? Sobre todo cuando no tienes práctica, es horrible. Tipo, sé que eso está mal, no puedo dejarlo ahí, tengo que tocarlo, ¿no? En plan, Sí, tengo que arreglarlo. o sea, Nada. me pasa siempre. Muy bien, pues si queréis continuamos con la siguiente pregunta. Y esto lleva un poco más ligado a lo que va de esta entrevista, ¿no? Que al final es, oye, ¿en qué momento te lanzaste a los concursos? O sea, ¿cuándo pasó? ¿Por qué? ¿Cómo empezó la cosa? ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primero? A ver, me siento ahora como la abuela cebolleta intentando acordarse de eso. El primero, a ver, yo seguro 100% empecé con concursos de relato, porque me pareció una cosa más, más accesible, ¿no? Porque al final un concurso es un poco estrés, porque te pone un deadline, te pone unas reglas, normalmente una temática o algún elemento que tienes que incorporar y tú tienes que ceñirte a ello. Yo quería aprender a participar de concursos, entonces me pareció que con un concurso de relatos tenía más control sobre el texto para poder experimentar con esto, ¿no? Y encontrar como la manera de hacerlo. Y aparte está chulo porque los concursos de relatos normalmente se hacen con idea de crear una antología, no siempre, pero muchas veces van asociados a una antología posterior. Por tanto, la idea de salir publicado con muchos otros autores, tal, en un libro sobre una temática que te interesa, me parecía interesante y a día de hoy lo sigo recomendando para la gente que empieza, tipo, si quieres iniciarte en el mundo de los concursos, incluso si quieres empezar a conocer autores y hacer piña y tal, los concursos de relato con antología incorporada están muy bien. Por ejemplo, los del Visiones que organiza Pórtico, los recomiendo un montón, me parece, además de que siempre suelen poner temas súper interesantes, no sé, hay gente muy guay que se presenta y
y realmente tiene cierto nombre, ¿no? Me parece como un punto bastante guay para empezar. Pero luego incluso hay proyectos que sacan como antologías tipo benéficas o que solo se publican online y tal, que a lo mejor no tienen remuneración. De hecho, creo que el Visiones tampoco lo tiene, pero bueno, da igual. Como que no son concursos que tengan un premio que tenga dinero, pero sin embargo sí que el hecho de participar a lo mejor en una revista o en en una antología online y tal, ya sí que te da este factor de tu nombre empieza a escucharse y conoces a otros autores, ¿no? Entonces, por eso yo empecé por ahí. Y quiero recordar que el primer concurso al que me presenté fue uno que se llamaba 1000 Palabras, que organizaba una editorial pequeñita, tal. Entonces, pues quedé segunda en ese concurso. Y mira que me presenté bastante al tuntún, ¿eh? Porque era un concurso que, claro, iba sobre la idea del escritor y era como muy abierto. Y se me ocurrió una paranoia en la que jugué con el formato un poco del texto y se ve que les gustó y quedó como segundo puesto. Y ahí fue cuando me di cuenta de que es muy importante a la hora de presentarse a concursos que la idea que presentes, o sea, hay muchas cosas a tener en cuenta, pero la idea que presentes tiene que tener algo de rompedor, ¿no? Algo que llame un poco la atención. Esto yo creo que con la experiencia que tengo con los concursos siempre me ha funcionado más o menos. El relato tiene que sorprender de alguna forma, ya sea con el formato, con algún personaje interesante o algo, ¿sabes? Tiene que tener algo que llame la atención. O sea, tú te lanzaste a los concursos y ya saliste por la puerta grande. Sí, ya directamente ahí. Muy Ya bien. ves, sí. ¿Qué le dirías a alguien que sea, o sea, no sé cuántos de los concursos a los que has participado, si siempre has ganado o no, pero imagínate, ¿qué le hubieses dicho a la Celia del pasado si no hubieses ganado ese primer concurso? ¿Sabes? Es decir, porque claro, yo creo que estamos ante una eminencia, entonces es probable que el resto de la mundanidad no funcionemos así. Los que se enfrenten a concursos y pues la primera vez no funcione, ¿tú qué les dirías? ¿O qué le dirías a esa Celia del pasado así no hubiese salido pues como salió, ¿no? A ver, sí que es verdad que, claro, pasó aquello y yo me sentí Dios, en plan, oh, primer concurso. Y luego, ¿qué pasó? Que me seguí presentando y a muchos no me cogieron. O sea, esa derrota inicial me vino después. Y ya me fue como un baño de humildad de decir, vale, a lo mejor todavía, obviamente, no tengo tanta experiencia como creo que tengo y tengo mucho que aprender. Entonces, si me hubiera pasado esto de primeras, a ver, es el mismo consejo que te he dado yo antes, que es seguir y seguir. Porque esto es verdad que al principio tiendes a pensar que si tu texto no ha entrado en ese concurso es porque no es bueno o porque le falta rodaje y tal, y puede ser que sea así, pero puede ser que no, porque hay muchos factores que intervienen ahí y muchas veces es tema subjetivo del jurado que se encarga de ese concurso, que a lo mejor tu relato no le entra tanto como otros, a lo mejor tu relato se ha quedado a las puertas y no ha llegado a entrar, o a lo mejor hay muchos concursos que van como por puntuación media, a lo mejor tu puntuación se ha quedado como en un pool de más relatos puntuados con un 7 y entonces, claro, hay que rescatar alguno y hay veces que cuando creas una antología no coges siempre necesariamente uno que sea mejor, sino que uno que encaje, ¿no? Con el resto de relatos que han entrado. Exacto, sí, muchas veces es cuestión de crear un buen libro al final y puede ser que tu relato, pues por una cosa o por otra, no encaje con el resto. No sé, hay muchas cosas que intervienen ahí, entonces creo que si te llega una derrota, perdón, esto suena fatal, si tu relato fracasa estrepitosamente en este concurso. Creí que vas a decir algo en plan, bueno, si por cualquier motivo tu relato no ha avanzado en este camino, tú sí lo... Era mi intención, pero la tentación era demasiado grande. Bueno, venga, vamos a decirlo bonito. Que seamos transparentes, ¿eh? No hace falta... Por eso me pone cocos, porque es que digo muchas palabrotas, pero yo prefiero que seamos transparentes porque muchas veces creo que también con estos temas se endulza mucho, ¿sabes? Y es tipo, oye, que fallar tampoco está mal. O sea, quiero decir, es parte del proceso, tenemos que aprender y creo que con cada derrota pues seguramente estés aprendiendo algo, que puede ser tanto desde hacerlo mejor la próxima vez a gestionar mejor tu frustración. Es que en realidad este es uno de los motivos por los que empezamos también en el podcast, vemos un montón de podcasts, vemos y escuchamos muchos podcasts o entrevistas de otros autores y autoras, pero claro, es que ellos ya están ahí, ya han llegado a esa meta que nosotros aspiramos y te dicen, sí, yo empecé así, de forma muy vaga y es como necesito más detalles porque no estoy entendiendo cómo has pasado del punto A al punto B. Sí, y luego, por ejemplo, hay una chica que me gusta mucho, que ahora no me viene el nombre porque soy horrible con los nombres, pero una de las cosas que comentó es que antes, ella empezó a escribir también hace como 15 años y lleva publicando desde hace 15 o 16 añitos. Claro, decía
que le sabía mal por la gente que quería empezar ahora, porque antes no había tantas personas intentando publicar novelas en España. O sea, como que al principio es algo que se ha ido extendiendo, que a mí me parece súper bonito, porque quiere decir que cada vez estamos más cómodos ante la idea de lanzarnos a escribir literatura. Y creo que en España siempre hemos sido un país con muchísimo mimo por la literatura y que durante mucho tiempo parecía que nuestros autores y autoras se han visto como opacados por autores, sobre todo estadounidenses y de Gran Bretaña, ¿no? En plan, a mí me parece genial que ahora como que haya otra vez ese auge de nacional. De hecho, hay muchas editoriales que están apostando más por talento nacional y creo que eso también es súper importante. Pero claro, ella misma decía, yo no sé si hubiese publicado mi primera novela, si lo hubiese intentado publicar hoy. ¿Puede ser que sea Nana Literaria? Gracias, sí, Nana. Es que soy horrible con los nombres. Pero Nana Literaria es muy transparente en este tema y yo creo que es súper interesante que aquí lo seamos también. Además, porque muchas veces casi que tenemos, me decía mi pareja, sois las mejores sesiones de terapia que he tenido nunca. En plan, las más baratas, las más sencillas, ¿sabes? Y es que es verdad, o sea, para mí creo que el proceso de ser creativo es enfrentarte muchas veces a cosas que no te quieres enfrentar y parte de ello es, pues, si te lanzas a concursos, ser consciente de que el margen de no avanzar pues, seguro, es 50-50, o sea, o sí o no. Te voy a dar las gracias en lo de los concursos porque me he presentado a varios de relatos y no he ganado ninguno. El último que gané fue en cuarto de primaria y gané una carmañola de Pikachu. Oh, oye, mucho Estoy mejor que muchos supercontenta. premios. Sí. Claro, es que, ves, a mí, por ejemplo, también me pasa algo así. Yo en bachillerato gané uno de catalán, que además me quedé fascinada, porque, o sea, yo soy castellano parlanta. Habéis notado que acento no tengo. O sea, el catalán siempre ha sido, adoro el idioma, pero tengo una relación amor-odio desde pequeña, porque todo mi entorno era castellano parlante y a mí aprender catalán me costó un montón. Claro, cuando gané, me quedé impresionada, es decir, me pasó un poco como a ti, ¿no? Bachillerato, una chavala así rollo, oh, he ganado el concurso de catalán de mi pueblo y me han publicado en una antología. ¡Oh! Claro, la siguiente concurso que me presenté me pegué un tropezón de la leche, porque además fue como muy consecutivo y ahí pasó de ser en catalán a ser en castellano, que pensé, si soy buena en catalán, no me va a parar a mí en castellano. Y no, me pararon muy fuerte. Entonces, pues yo también, y a día de hoy, o sea, yo me sigo presentando a, por ejemplo, hace poquito me presenté a uno de Galicia, que también era uno de 100 palabras, que me pareció súper interesante porque ahora estoy en un punto en el que tengo muy poquito tiempo y tampoco quiero como lanzarme a hacer concursos, prefiero como invertir el tiempo en lo que esté escribiendo ahora, del poquito tiempo que tengo para escribir, pues enfocarlo a, ¿no? Y ese tampoco salió, pero, pero es un poco eso, el no quitarse el miedo a lanzarse. Yo creo que a veces incluso va bien como ejercicio para no... Cuando esto que dices, ¡buah! Quiero escribir, pero no me sabe escribir mi novela, pues oye, a lo mejor ponerte unas reglas, una guía para sacar concursos y tal, te va bien. Y luego esa rapidez mental y ágil que seguro que necesitas cuando estás sacando concursos, ¿no? Sí, totalmente. También como entrenamiento va súper bien. Ya, aparte del tema de usar los concursos de relato para iniciarse y todo esto, es que aprendes un montón porque coges técnica al final, porque al final aprendes a escribir con muchas limitaciones. Yo creo que si aprendes a escribir con limitaciones, luego cuando tienes libertad, sabes gestionarte mejor usando los recursos que necesitas, ¿no? O sea, es como darle una caja con 500 colores, con rotuladores de colores a alguien que no sabe dibujar, que se pierde, en plan, tengo tantos recursos que no sé qué hacer con esto, y sin embargo, pues un artista con un bolivic te hace algo como espectacular. Y yo lo veo un poco lo mismo, si aprendes a hacer algo guay con un bolivic, luego cuando tienes colores a lo mejor vas a saber mejor qué hacer con cada uno, ¿no? Esto como aprendizaje me parece muy guay también. Me voy a hacer un póster, o sea, yo os lo pasaré pues si lo queréis imprimir. Quiero. Muy bien, pues vamos a la siguiente, hablando de concursos, ¿no? Bueno, has participado muchísimos. Nosotros te vamos a preguntar hoy en concreto por el de Intermenosis con Ripley, precisamente porque lo tenemos aquí, ¿no? Pero, bueno, aparte de este, ¿has participado en otros a posterior, no? A posteriori creo que no, estoy pensando. No, creo que... Este ya fue saltar al estrellato y decir, ahora ya tengo la libertad, tengo toda la caja de colores, ¿no? No, o sea, no descarto presentarme en el futuro. De hecho, tengo alguna idea para alguno en concreto, pero tengo que ponerme porque, claro, me quiero presentar como a concursos cada vez más gordos, digamos. Entonces, claro, tengo que sentarme a hacerlo bien. Pero sí, yo sigo pensando en presentarme en concursos. Esto no se ha acabado. Qué guay, eso me gusta un montón. ¿Y qué te hizo enviar Intermenosis? Antes de que contestes a esta pregunta, al acabar el libro,
justo hay un momento en el que explicas, en plan, me vino una idea a la cabeza y la tenía que escribir. Entonces yo aquí tengo la duda de, te vino la idea y entonces apareció el concurso de Ripley y dijiste, guau, encaja que flipas, o te vino primero el ver que hay un concurso y entonces te vino la idea. Yo creo que fue más o menos por la misma época, pero juraría que la idea me vino como un poco antes, pero era como una idea muy difusa, tipo la semillita, ¿no? De lo que fue todo Intenemosis después. Y además me vino como leyendo artículos artículos científicos en el trabajo que no tendría que estar leyendo porque no eran mi tema, pero me pareció chulo y fue saltando de uno a otro y así como que me vino la idea esta del intercambio de recuerdos a nivel molecular, ¿no? Como la creación de una especie de fármaco personalizado para transmitir recuerdos. Y a partir de ahí se me ocurrió como un poco toda la historia, pero luego vi la convocatoria y dije, espera, esta idea que tengo en la recámara cuadra bastante con este otro concurso que acaba de salir y que además lo convoca Cronauta, que es una editorial que me encanta y yo quiero estar ahí, o sea, me encantaría formar parte de su catálogo. Y fue un poco este impulso, ¿no? El que me hizo coger esa idea tan difusa y hacerla real, ¿no? Trabajarla y pensarla hasta que conseguí convertirla en novela. De hecho, a mí me gusta un montón, página 199, agradecimientos, para no hacer spoiler, que dices, se me ha ocurrido una idea por una novela y ahora no me la puedo quitar de la cabeza. Lo primero que hice aquel día al salir del trabajo fue enviar un mensaje de audio. Necesitaba sacarme dentro esas palabras y lanzárselas a alguien, porque sabía que Internemosis iba a estar comiéndome el cerebro durante meses sin que pudiera compartirla con casi nadie. O sea, yo creo que eso es súper importante, ¿no? La visceralidad de las ideas. Yo creo que eso es... y luego también... Hay una cosa que se oscila mucho en diseño que dice, no te enamores del resultado, pero enamórate del concepto, que es, no te puedes enamorar nunca del resultado de un diseño, porque al final en el diseño hay muchas cosas que son subjetivas y si te enamoras vas a sentir como un ataque personal cualquier comentario alrededor, pero enamorarte del concepto sí que es importante porque va a ser lo que te haga llegar al resultado. Entonces yo creo que Hoy estoy que me salgo. Creo que con los escritores y escritoras, esto que comentabas de sacarse las palabras, enviarse un audio, hacerlo algo crudo, que a veces creo que romantizar está muy bien, pero hemos romantizado tanto el proceso de la escritura que parece que para poder escribir una idea te tienes que centrar en tu espacio, con tu té, con todo el tinglao, y a veces es un audio, ¿no? Es una nota de voz a tus amigas diciendo, ¡tías! Tengo una idea que te vas a cantar. Por eso es tan importante tener amigas escritoras, para poder... Literal. Porque son las únicas que entienden realmente, bueno, hablo de escritoras, pueden ser escritores, pero bueno, son los únicos que entienden esa visceralidad que dices tú. Y es muy importante, creo yo, compartirla. Porque cuando compartes eso, es como una especie de contrato no verbal, ¿no? Contigo misma a veces, pero dices, ya le he contado esto, hay una persona que además está pendiente de esta idea, porque cuando defiendes algo con tanta pasión, siempre hay alguien que se queda como enamorado también de tu idea, que aún no es nada más que una idea, y ya tienes que cumplir de alguna forma, ¿no? 100%. Menos cuando te traicionan. No las ideas o las amigas. No te he traicionado. Es algo que recuperaré. Está en un cajón. Algún día volverá a salir. Amigo. Hace poco me pasó que estaba... A mí me encanta Miraculous Ladybug desde hace muchos años. Literal. Y estaba diciendo que la última temporada era tipo, guau, es que yo no sé qué, o sea, pobre personaje, porque hay un personaje en concreto pues que lo lleva mareando muchísimo y yo estaba hablando, pobre personaje, no sé qué, no sé cuánto, papá. Y estaban aquí señora Rosa y señora Meritxell Morató, que es otra amiga mía, que tenemos un grupo las tres, diciéndome, bueno, pues solo tendrías que escribir como te gustaría que fuera diferente. Y yo, no, eso no va a pasar. Y de repente mi cabeza ya empezó así, ¿sabes? En rollo de, pues mira, sí podrías hacer esto. ¿Sabes? Salvando al personaje. Exacto, y ahora es como lo tengo ahí en una carpetita y a mí, no sé si, que imagino que esto es parte de esa parte de inspiración, ¿no? Que yo pensé, pues hace mucho que no escribo fanfic, podría escribir un fanfic y en el momento en el que empecé a pensar en toda la historia fue como, ya no tiene pinta de fanfic, ya tiene pinta de otra cosa que no tiene nada que ver con un fanfiction de la historia original, ¿no? Que a veces también a la gente le da miedo inspirarse en otras obras o lo que decías tú, ¿no? Películas y demás. Yo recuerdo, hay una frase que me sigo recordando a día de hoy, que es de Big Bang Theory, de hecho, que dice, antes inventar era muy fácil porque nada estaba descubierto. Pero claro, a día de hoy hay muchas ideas que ya están trabajadas, hay muchísima información, el cerebro ya no piensa igual, es decir, tienes tanta información metida en la cabeza que muchas veces no nos damos cuenta de que hemos visto algo
sin ser conscientes de que lo hemos visto y luego como que te viene esa idea a la cabeza y resulta pues que ya existe o alguna cosa de ese estilo, ¿no? Entonces creo que también a la gente siente como mucha presión de ser súper original y creen que la originalidad es llegar a lo que nunca se ha visto y a veces no, a veces es ser fresco en algo en lo que ya existes, ¿no? En plan... No sé, yo creo que además es un sci-fi, creo que también ha pasado un montón, ¿no? Que han habido como los grandes autores de sci-fi y luego la gente saca según qué temas en escritura sci-fi era como, es que estás haciendo no sé qué, es que estás haciendo no sé cuánto. Sí, también tendemos mucho a decir, esto lo has sacado de no sé dónde. Ujú. Bueno, pero ¿te ha gustado? O sea, ¿te gusta cómo está escrito o cómo han planteado la idea? Es diferente, es innovador. No sé, yo, aparte de fantasía, ciencia ficción y terror, sobre todo lo consumo de forma audiovisual, pero no significa que no me guste leerlo. Lo que pasa es que me cuesta más. Ujú. Con Internet eso me ha pasado, me gusta muchísimo. Ha sido muy refrescante. He perdido el hilo. Lo que quería decir. Estábamos ¡Ostras! hablando de cómo muchas veces nos metemos presión porque creemos que no estamos siendo suficientemente originales o cuando hablamos con una persona, muchas veces lo primero que se le dice es, esto me recuerda mucho a... Vale, pues uno de los géneros que leo mucho es romance histórico, muy concreto. Os puedo asegurar que el romance histórico hay una serie de clichés que aparecen en casi todos los libros y yo cada vez que los leo estoy en plan de ¡sí, por fin han llegado! Creo que me he leído el mismo libro de diferentes autoras y con diferentes épocas como 50 veces desde que empecé a leer romance. Y me encanta, pero es que lo que me gusta es cómo lo explican. Porque he visto el típico, solo hay una cama 800.000 veces en chorrocientos mil, tanto en fantasía como en romántica, también lo he visto en ciencia ficción, y cada vez que lo he visto es como, sí, a ver cómo lo hace. Pero es solo hay una cama. O sea, ese es el tropo. Y nos sigue gustando y nos va a seguir gustando. Y yo creo que esto viene un poco de... Hay temas, o sea, la literatura, vale, puede ser muy variada, hay cosas que se han contado 1000 veces y tal, pero al final los temas que tratan son universales. Somos humanos, siempre tratamos los mismos temas, ¿no? Siempre las mismas pasiones, porque eso hay cosas que nunca cambian y siempre si reduces todo al mensaje principal, siempre queda ahí, ¿no? En estas grandes pasiones y estos grandes temas. Pasa con todo y al final los clichés vienen un poco de ahí. Un cliché es un cliché porque funciona y funciona por algo, porque al final apela a cosas que muchas veces nos gustan a todos o les gusta a mucha gente y yo creo que la gente que persigue la originalidad sin tener en cuenta estas cosas a veces cae en intentar hacer algo que no se ha visto nunca y esto básicamente es imposible. Siempre va a haber alguien que te diga, pues esto en realidad hubo un anime de los 80 que hizo no sé qué y ya pues ay, mi idea ya no es original. No puedes aferrarte a eso porque es que siempre va a haber alguien que lo ha hecho antes que tú y probablemente mejor porque estamos aprendiendo. Entonces, no hay que tenerle miedo a los clichés, entre otras cosas, y no hay que tener miedo a que alguien te diga, mira, esto me recuerda a esta obra. No, tienes que abrazar eso y tienes que alegrarte, ¿no? Y tienes que aprovecharlo para sacar los puntos fuertes que tu obra puede ofrecer. Porque al final la originalidad pues se puede ofrecer de muchas formas. A lo mejor es el punto de vista que tú le das a este personaje lo que le da un tono refrescante. Yo también estoy un poco un tono refrescante a lo que estás ofreciendo. O incluso puede ser que tu obra sea refrescante en tu contexto social actual. A lo mejor coges un concepto que no fue refrescante hace 40 años, pero ahora ponerlo en según qué contexto sí que lo es. Entonces, es muy importante el contexto también, creo yo. Y eso, hay que perderle un poco el miedo a no ser original. De 100%. hecho, si te gusta un cliché, úsalo. Ya veremos, a lo mejor encuentras la manera de hacerlo distinto. Totalmente. Y además que hay también, o sea, creo que cuando tienes muy claras las referencias en las que te estás basando, uno, tienes un margen de, vale, me tengo que distanciar tanto de esta obra, o sea, ya incluso tienes una guía de qué puedo coger que me haya gustado, qué es lo que no me ha gustado, cosas que obviamente cuando leemos, pues hay cosas que nos encantan y cosas que no de la literatura, o cuando vemos películas, o qué habría hecho yo diferente, ¿no? Si estuviese contando la misma historia. Muchas ideas vienen de ahí. Y luego, lo que estabas comentando de lo de los clichés, a mí me... Uy, perdón, que le he visto un pelo y no ha aparecido el de esto. A mí me encanta cuando creo que va a pasar una cosa porque veo un cliché y de repente el autor o la autora se ríe en mi cara y me dice... No, niña. O sea, cuando pasa eso también es súper divertido y te hace interaccionar de otra manera con el lector o la lectora. Entonces yo creo que ahí también hay como mucho margen, ¿no? De cuando hay tantas cosas establecidas, el que puedas jugar con ellas es lo que te va a dar también tu pluma de autor o autora
De hecho, cuando yo me estaba leyendo tu historia, no me la he podido terminar porque Rosa me la pudo dejar el jueves. ¿Jueves? Sí. Y he tenido como muy poquito tiempo para leerla. Voy como por la mitad. Pero yo sí que fui viendo me gusta cómo vas metiendo, o sea, cosas de todo el conocimiento que tú tienes de ciencias, que se nota un montón, pero sin ser como súper explicativo, ¿sabes? Yo creo que eso a veces también pasa, se nota cuando un autor o una autora es del gremio del que está escribiendo, porque no hay nadie como alguien que trabaje para explicarle de manera dummy a la gente lo que hace. Entonces, se nota un montón no soy de ciencias, pero mi personaje lo es. Me he tenido que pegar un máster en ciencias y como yo lo he estudiado, tú lo vas a estudiar, ¿sabes? Es lo que he visto en muchos sitios. Yo ya vengo de esto y en mi personaje voy a introducir este tipo de dinámicas y demás porque lo haces como súper natural, porque es la naturalidad que tú tienes en tu día a día, ¿no? Entonces creo que cosas como esa también da como muchísima frescura y a lo mejor la misma historia la cuenta alguien desde esa perspectiva de trabaja en el mundillo o no trabaja en el mundillo y solo por eso es que ya tienes dos historias completamente diferentes. Totalmente. Ya es otro rollo. Nos hemos ido muchísimo a la pregunta, pero... Estaba leyendo el titular y digo, no tiene nada que ver con lo que estamos comentando ahora. Muy bien. En una frase, ¿qué te hizo enviar esta historia en concreto a este concurso en concreto? Una frase con muchas comas, ¿vale? Vale. Aprobamos. Pues, por un lado, las ganas que tenía de entrar en Crononauta, o sea, esto fue el ansia que yo tenía por decir, es que me encantan los libros de esta editorial y ojalá algún libro mío al final acabe ahí, ¿sabes? Y por otro lado, las ganas de probarme a mí misma, tipo, ¿qué pasa si me presento a un concurso de novela? Porque es que nunca lo había hecho y pensé, si pongo toda la carne en el asador, esto puede llegar a algún lado y quería probar a ver qué pasaba. Entonces, fue esas ganas de probarme a mí misma también lo que me hizo presentarme. No sé cuántas comas he metido esta frase, perdón. No pasa nada. No te preocupes. Nos parece bien. Te voy a hacer una última pregunta en relación a esto, que es, teniendo la historia con ganas de que naciera, ¿no? En plan, y luego ya poniéndote como un poco esa presión de, pues era tu primer concurso de novela y demás, ¿cómo gestionaste el escribirla junto con tu trabajo y con tu vida en general? Si se puede preguntar, que sé que hay veces que esta pregunta es un poco too much, es personal. No, es una pregunta muy importante porque, por ejemplo, en ese momento me pilló en un momento perfecto porque yo estaba en un trabajo que no me requería muchísimo esfuerzo mental. Quiero decir, era un trabajo normal, a tiempo completo, pero no me dejaba el cerebro hecho caldo como otros trabajos que he tenido después y que durante esa época fue incapaz de escribir nada. Esto es muy importante porque compaginar un trabajo a tiempo completo con escribir no siempre es fácil. Y hay que tener en cuenta estas limitaciones con uno mismo cuando se pone objetivos, porque es que no siempre se puede. Pero en ese momento, como que yo me sentía fresca y sentía que podía, y sumado a esas ganas que tenía, al final me escribí la novela en un mes, ¿vale? Wow. No creo que llegue nunca a estar en una situación parecida, pero en aquel momento me volví loca y la escribí en un mes, sí. Chicos, chicas, 200 páginas a una tipografía 11, quiero decir, yo es que con esto tengo mucho ojo, una tipografía 11, 200 páginas, esto es una buena novelita, ¿eh? O sea, para los que no estoy viendo, es más grueso que un dedo, el dedo y medio, casi 2 deditos, en un mes. ¡Locura! En un mes. 40 y pico mil palabras fueron, sí. Me has dejado un poco así. Un poco sideral te ha dejado. Me dejó sideral perdida. Creo que va a ser una expresión hacia estoy un poco sideral. Igual que me he quedado un último como un múltiple. Literal. Muy bien. Oye, pues menudo reto. O sea, que te decidiste probar a ti misma y te probaste con creces y además con un buen resultado, ¿no? Porque, oye, estás dentro de Crononauta. Quiero decir, te publicaron el libro. Lo conseguí, sí. No me lo esperaba para nada. Yo tenía en mi mente, pensaba que cuando vas a concursos estos de novela como que te dan un plazo más largo o que ya son novelas que tú ya tienes escritas, entonces dices, bueno, encajan aquí. Pero me esperaba que me dijeras, sí, en un mes lo escribí. Y dije, pa'lante, como nota Alicante. A ver, también es que procrastiné hasta el último momento, ¿eh? O sea, la escribí en un mes porque no tenía más tiempo, porque se acababa ya el plazo. He de decir que eso es un problema porque hay gente que funcionamos así y, hostia, o sea, yo creo que de mis mejores, tanto en diseño como escritura, en mis mejores obras han salido cuando me quedaba sin tiempo. O sea, el hecho de ponerme esa presión, yo no sé si es que solo sé trabajar en modo supervivencia, rollo, le digo a mi cerebro tipo, mira, es que o escribes, o ves ese oso de ahí, se te come, ¿sabes? No sé si es que ahí es cuando funciona, pero me estoy leyendo muchos artículos y estoy siguiendo a muchas psicólogas que hablan de esto y de cómo intentar hacerlo diferente, porque sí que es verdad que, oye, las obras son, o sea,
ya os digo, mis mejores obras creo que han salido de ahí, tanto en diseño como en relatos, que no estoy publicando porque a lo mejor son muy viscerales, pero sí que han salido un poco de ahí y pienso, está muy guay, pero es que la cantidad de estrés que me genero a mí misma, es que yo no quiero trabajar así, ¿sabes? O sea, me gustaría llegar a los mismos resultados de una manera como mucho más bien. Es que en realidad a largo plazo Claro. es contraproducente porque tú estás generando una presión, un estrés, una subida de cortisol Claro. muy bestia a tu cerebro que no es buena. Y también es un mecanismo de defensa, esto lo estuve hablando con mi psicóloga hace tiempo, de que este mismo mecanismo de defensa que no quiere que tú estés mal, porque al final nuestro cerebro nos quiere vivos pero no felices, te da esa excusa de que si no sale bien, no ha sido culpa tuya, es que no ha habido tiempo. Entonces, te retroalimentas con el de, bueno, claro, es que no he tenido más tiempo, no ha sido culpa mía, y al mismo tiempo tú te estás fustigando por el otro lado diciéndote es que ya te vale porque lo dejas todo al último momento. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que decís y muchas veces he pensado en ello. Yo creo que nos salen también estas obras bajo presión y bajo ese sufrimiento del se me acaba el tiempo, porque aprendemos a entrar en modo supervivencia, como has dicho tú, Raquel, y vemos mucho más claro qué cosas son necesarias, qué cosas no y cuándo cortar. Que muchas veces es corto porque mañana tengo que entregarlo. ¿Qué pasa? El objetivo, yo creo, a la hora de escribir, de coger práctica, es llegar a ese estado sin tener que sufrir el estrés de es que esto no voy a llegar. O sea, teniendo todo el tiempo disponible, creo que el objetivo es llegar a ser tan eficientes a la hora de seleccionar qué queremos hacer y sobre todo a la hora de cortar y de decir esto, seguramente si sigo dando vueltas va a mejorar, pero prefiero algo terminado a algo perfecto, ¿sabes? Esa frase sale muchísimo en nuestro podcast. Además, yo como persona tengo esperanzas, porque, o sea, yo Me encanta, tengo esperanza. También quiero una camiseta. Sí, porque a mí me ha pasado con el diseño. O sea, yo creía de verdad al principio que o trabajaba de esa manera o es que la creatividad no me llegaba a la cabeza. Y he llegado a un punto en el que no. E incluso he podido, como el next step, de decir, vale, ¿cómo enseño a la gente a llegar a esos resultados sin necesidad de pasar por ese proceso tan agresivo? O sea, para mí es que es un proceso muy agresivo de, pues eso, no se acaba el tiempo. Entonces, hay que poner toda la carne en el asador con el fuego a 100, ¿sabes? Y si se quema, se ha quemado. Claro, o sea, no, y además en el diseño en concreto, o sea, yo he trabajado con clientes muy tochos, entonces, claro, es como no se puede quemar. O sea, tienes que sacar una carne premium increíble, ¿sabes? De este estilo de... y muchas veces esas situaciones se me habían dado porque yo las había provocado, sobre todo cuando era más junior, pero otras ocasiones ha sido, pues como con los concursos, ¿no? Porque te ponen esas fechas y tú dices, pero esto no va a salir, y te dicen, es que no hay opción a que no salga. Entonces, como que acabas aprendiendo. Entonces, yo te decía que tengo esperanzas porque creo que si lo he conseguido con el diseño, voy a poder conseguirlo con la escritura. Me pasa al menos que con la escritura, como es algo que, o sea, para mí el diseño siempre ha sido un trabajo, no eso que habíamos hablado del cambio de mentalidad, siempre ha sido un trabajo y soy diseñadora y con la escritura como que me está costando más, ¿sabes? En plan, al final, creo que sacar algo de un hobby, como ha sido para mí la escritura durante muchos años, y meterlo en algo de personalidad, ¿no? De decir, esto es parte de ti y créetelo porque ahora eres así, a mí al menos me está costando mucho, mucho. Entonces, yo creo que esa sensación de poder llegar, yo tengo la esperanza de que lo conseguiremos. Pero bueno, sabiendo ahora que en concursos esto es así, oye, pues a lo mejor me tengo que lanzar a hacer más concursos para acostumbrar otra vez al cerebro a este estilo, ¿sabes? Yo lo recomiendo, sí. Eso estaba pensando yo también. Ya sabéis, gente, si os pasa lo mismo que a nosotros, meteos en concursos. No pasa nada si no ganamos, podemos sufrir todos juntos. Es que antes de empezar a grabar estábamos hablando un poco off cámara del tema de concursos en lo que es diseño para Raquel y animación para mí. Y dentro de este mundillo está muy estigmatizado porque nos han jugado muchas jugarretas en este tipo de concursos. Entonces, que me digas que en literatura esto no funciona igual es como un bálsamo para mi alma. Sí. Bien, puedo intentarlo. Bueno, hemos dicho que no funciona igual. Seguro que hay algún concurso que es un poco cabroncete. O sea, ahí también, no sé, a lo mejor en algún otro momento podemos hablar, lo digo porque creo que en la entrevista de hoy no lo hemos puesto y tal vez hubiese sido interesante, de cómo identificar un concurso bueno de un concurso malo, que seguro que también ahí te has encontrado un montón. Sí, esto va para taller, ¿eh? Sí. Por eso, podemos hacer ahí también. Sí, porque además... bueno, creo que lo comentamos también en algún capítulo anterior, que pasa un poco lo mismo con las editoriales. Creo que fue con María.
Eso, ¿no? De cuidado con qué editoriales te juntas, porque no todas realmente son editoriales como tradicionales o que funcionan igual, y cosas como invertir dinero y cosas así, a veces es como que son las red flags, ¿no? De las editoriales, pues podríamos hacer un capítulo de red flags de concursos literarios, podría ser muy guay. Estaría chulo, sí. Muy útil, además. Nos lo apuntamos y ahí investigamos las tres de decir, vale, vamos a hacer solo un capítulo de red flags en concursos literarios, y seguro que eso también ayuda a la gente. Muy bien, pues vamos con la... Uy, ¿qué ha pasado? Te has ido al principio otra vez. Vamos al principio de nuevo. Vamos al principio. Bienvenidos todos, estamos aquí. Vale, ya está. No sé a qué botón le he dado, porque en principio aquí no tendría que haber ningún botón de empezar de nuevo, pero no pasa nada. Pues mira, hablando un poquito de editoriales y demás, tú que ahora ya has estado en los dos mundos, de tanto publicar con concursos como publicar con editorial tradicional, ¿qué diferencias ves? Y luego otra pregunta que te lanzo así como de subtrama, que es tipo, ¿has conseguido entrar en el mundo editorial por los concursos o es algo que has hecho como side project, es decir, paralelamente? Vale. Primero, a ver si no se me olvida la segunda. La vuelvo a repetir. Si no me la recordáis. A ver, concursos hay muchos y muy variados, ¿vale? Como habéis dicho vosotras. Hay un tipo de concurso de novela, que es el tipo al que yo me he presentado con Nintendomosis y también con Puedes llamarme espátula, que era de novelets, que al final se parece muchísimo a publicar con una editorial tradicional. En el sentido de que normalmente una editorial te ofrece un contrato, cubre todos los gastos de edición, tal, y puede ser que o bien te dé un adelanto, un dinero que luego con los royalties, digamos que vas cubriendo, y cuando tú pasas el dinero de ese adelanto con los royalties, entonces empiezas a cobrar los royalties, ¿no? Muchas ni siquiera te dan adelanto y simplemente pues tú vas cobrando tus royalties al cabo del año o del tiempo que estipule el contrato, ¿no? Estos concursos que se parecen a este modelo de publicación es que funcionan básicamente igual, porque tú tienes el dinero del concurso y en las bases te dice eso, ganas tanto dinero y además te publicamos este libro en un plazo de tanto. Entonces ese dinero del premio funciona normalmente como adelanto. Como si la editorial te diera este adelanto, solo que al ser un concurso cuentas con el renombre, ¿no? De decir, he ganado este concurso, y la promoción y todo lo demás es distinta que si tú publicas simplemente un libro, que es un lanzamiento editorial, pero al final funciona igual. O sea, yo cobré mi dinero del premio y fue como cobrar un adelanto. Luego hay otros concursos que funcionan distinto, que a lo mejor no van asociados a una publicación en una editorial, sino que es rollo un concurso de ayuntamiento, que a lo mejor sí que publican el libro, pero es distinto porque no está tan sumergido en el mundo de literatura de género, por ejemplo, en el caso de la fantasía, tal. Estos funcionan diferente. Sí que están bien porque suelen dar bastante pasta, pero no sé, de estos no he participado en ninguno, entonces no sé a nivel de crecimiento como autor cuánto aporta en comparación con otros concursos. Sí que pasa también a veces con los de relato, que hay concursos de relato que a lo mejor te dan dinero, pero no te publican el relato en ningún sitio que los lectores puedan acceder, ¿no? Fácilmente. Entonces, claro, tienes que ver si te compensa más el dinero o la promoción, ¿no? La extensión de nuevos lectores que puedas alcanzar. Entonces, ¿qué prefieres? Bueno, depende de tu objetivo, ¿no? De lo que tú quieras conseguir. Si tú quieres simplemente conseguir lectores y que te lean y tal, te vale igual mandarlo a editoriales que meterte en un concurso que a lo mejor te genera más estrés o más. Luego también depende de si tú quieres que te evalúen de forma anónima, como pasa en los concursos, o si no te importa, pues dar tu nombre de primeras y simplemente vender tu producto, digamos, tu libro asociado a tu nombre. Entonces, esto es un poco dependiendo de lo que tú quieras conseguir de esta situación, ¿no? Guay. Oye, pues me parece súper interesante. Yo creo que esto también da como mucha luz, ¿no? Porque es eso. Yo creo que hay una diferencia interesante entre los concursos literarios y concursos de diseño y animación, que es que normalmente en concursos de diseño, tú cuando ganas el concurso dejas ahí el producto, o sea, no lo vuelves a ver. Claro. Muchas veces dejas de tener autoría. Sí. O sea, hay una parte, algún día podemos hablar de derechos de autor y demás en alguno de los capítulos del podcast, que creo que sería muy interesante, y los tipos de derecho que hay, de distribución, derechos de autoría, etcétera. Y pondremos ejemplos que han pasado en el mundillo del diseño y lo importante que es a veces no vender según qué tipo de derechos. Porque, por ejemplo, creo que obviamente con literatura pues no pasa tan así, pero con cosas como diseño e ilustración han habido verdaderas historias de terror, como que, por ejemplo, no sé si lo sabíais, pero el creador de Cuchabank no tiene los derechos, de Cuchabank, perdón, ¿cómo se llama la vaca esta que es vasca? Alejo, ¿no? ¿Qué? No, ¿Estamos hablando de un banco?
No, un Damancobo no. Es que también tenía algo de Cuchalgo. Espérate. ¿Kukushimucho? Eso, Kukushimushu. ¿Ves? ¿En serio? Sí. El creador de Kukushimushu, la vaquita esta vasca tan pequeña, Ujú. ya no tiene los derechos. O sea, de hecho, vendió todos los derechos de la marca de la vaca y de su empresa y los inversores lo acabaron echando y no puede hacer sus propios dibujos porque ya no tiene el derecho de publicación tampoco de ellos. Entonces, cosas como esa suelen pasar también en concursos de diseño. Tú llega un punto en el que es eso, cuando en las bases del concurso te lo pone, que todos los derechos de distribución, los derechos de replicado, es decir, que puedas luego seguir haciéndolo, etcétera, pasan a ser de la entidad del concurso, ¿no? A mí al menos me tranquiliza ver que concursos literarios no están así, o sea. No, que hasta donde yo sé no es tan común esto, porque además creo que a nivel literario hay como muchos recursos para registrar tu obra antes de enviarla a donde sea, Claro. incluso recursos gratuitos online tal, que son válidos a la hora de mostrar. Sí que entiendo que ese mundo pues tiene que dar mucho más descontrol, ¿no?, al autor sobre su propia obra que en literatura. Sí, es que os digo, incluso en diseño te puedes encontrar que cuando una de las cláusulas que te pone es que una vez que tú has entregado el producto, como ese producto deja de ser tuyo, lo puede coger otra persona y retocarlo entero. O sea, tú imagínate que ganas un concurso literario y te dicen, sí, te lo vamos a publicar bajo tu nombre, pero vamos a meter un escritor fantasma que le va a dar otra vuelta y en vez de ser un relato de 200 páginas vamos a sacar una trilogía de 3 libros. Es un diseño podría pasar extrapolado a... Eso podría ser algo real. Entonces, por eso, a mí al menos que me estés contando esto, vamos, me he quitado un peso de encima tremendo, porque es que yo vengo de este mundo que ya os digo, es que no se quiere tocar ni con un palo. Como diseñadores salimos huyendo de cualquier cosa así que sea como de concursos, o te metes en concursos, pero sabiendo que, o sea, vas a ganar un concurso, pero vas a sacrificar parte de, ¿sabes? Es como, vale, me gano un titulillo de ganado este concurso, pero voy a sacrificar el producto que pueda sacar en base a. Es que en la animación también pasa mucho, sobre todo, imaginemos que haces un producto, un capítulo piloto de una serie, es que literalmente te dicen que mientras, o sea, participas en el concurso y dicen, vale, los derechos de todo esto que nos has pasado no van a ser tuyos si te los devuelven hasta dentro de 1 o 3 años. Tú imagínate que creas una historia y no has ganado, pero da igual que no hayas ganado porque ahora les pertenece y no puedes hacer nada de esa historia hasta que no haya pasado ese plazo que ellos te han dicho. Es bastante tricky. Claro, por eso queríamos saber si, oye, en literatura estas cosas pasan, porque al final el gremio es similar, o sea, el proceso creativo es súper parecido entre, pues eso, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre crear una historia audiovisual y crear una historia narrativa, ¿sabes? En plan, poquitas hay. Entonces, a mí al menos me alegra que nos estés contando esto de lo de los concursos y que realmente funciona distinto. Entonces, yo creo que eso puede ser, es un balsamito para el corazoncito. Sí, a mí me estás dejando muy tranquila, la verdad, con ganas de participar, porque veo muchas veces concursos y digo, es que, claro, yo veo con este background de, ¿me van a quitar la poca idea que pueda tener de esto? Porque imagínate que hago un relato para un concurso y luego pienso, ostras, esto podría ser novela y no voy a poder explotar esa idea porque ya no me pertenece. Claro, esto en diseño y en animación y audiovisuales sí que pasa mucho, pero por lo que dices, no. En literatura, bien. Sí, no, yo creo que, o sea, viniendo de donde venís, entiendo perfectamente la desconfianza, pero yo creo que podéis relajaros un poco en ese sentido, porque en literatura no pasa esto tanto de coger esta idea y apropiarse a tal. Sí que pasa, o sea, a mí me ha pasado varias veces de no ver un duro de mi relato nunca más, porque a lo mejor la editorial, pues, hay editoriales que hacen estas cosas, ¿no? Que te hacen firmar un contrato en el que tú en teoría vas a ganar royalties por un relato y luego nunca pasa. Y intentas contactar con ellos y nunca responden y estas cosas. Esto puede pasar, pero vuestro nombre va a estar ahí. O sea, el producto es vuestro y si os apetece hacer una novela spin-off de este relato, lo podéis hacer. O sea, esto Claro, no conozco muchos casos de apropiación del texto, ¿sabes? No conozco muchos casos de esto. qué guay. Eso también es una guarrería por parte de las editoriales, pero bueno, a menos de lo que cabe sigue siendo dueño de la obra y entre comillas puedes hacer un poco de lo que tú quieras después de que Sí, yo sí. creo que también está guay. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta, ya que es eso. Bueno, este capítulo se va a publicar en diciembre, nosotros estamos grabando 2 de noviembre, que acaba de pasar Halloween, por eso estábamos contando como esas historias de terror, pero sí. Muy bien, pues tú que has participado en distintos concursos, comentabas que casi que ya tienes una medio metodología, ¿no? De que has ido aprendiendo cositas que ir haciendo en base a. ¿Qué diferencias has notado entre los concursos?
Pues concursos que depende mucho de quién lo convoca. Ujú. Muchísimo. O sea, la clave yo creo que es conocer quiénes se están juzgando y quién te va a publicar, porque es que cambia mucho. O sea, por ejemplo, si son editoriales, el enfoque de la editorial, el tipo de obra que le llega a los editores, que le llega en el sentido de que le gusta y le conmueve, ¿no? Si tú sabes qué personas van a participar en el jurado, pues también puedes saber un poco qué le va a gustar y qué no. ¿Qué tipo de obras han publicado antes en concursos? Por ejemplo, yo qué sé, si es una revista que publica relatos de fantasía, puedes echar un ojo y ver qué cosas han ganado, qué cosas han quedado finalistas y más o menos empiezas a ver patrones, ¿no? Y yo Ujú. creo que esto es un poco labor de hacer los deberes, de documentarte no solo sobre el género que estás escribiendo en sí, sino de cómo les va a gustar recibirlo a los que van a juzgar Es tu un obra. research antes, en plan, vamos a investigar a esta gente a ver qué les gusta. Total, es que es así, ¿eh? Y a ver, esto suena muy, muy frívolo, pero al final siempre, yo creo que siempre puedes, o sea, si tú quieres presentarte a ese concurso es porque su enfoque te gusta, en teoría. Entonces yo creo que tu estilo puede estar ahí perfectamente y al mismo tiempo adaptar un poco la idea que tú tienes a lo que ese concurso espera de ti, por así decirlo. Bueno, eso también lo hemos comentado de, oye, si tú quieres publicar una editorial, sé consciente de que tienes que ser un producto consumible. Es decir, que puedes tener ideas muy buenas, pero a lo mejor tu idea no está en el momento en el que está el mercado, ¿sabes? Si ahora se está vendiendo fantasía con dragones y tienes una historia de fantasía con dragones, pues a lo mejor es mucho más probable que publiques esa historia a que publiques, yo qué sé, fantasía con trolls. Quiero decir, ¿hace cuánto que no veis trolls? Mucho. ¿Sabes? En Ya plan, volverá. Ya volverá. Están volviendo los vampiros, volverán los estamos trolls. viendo los vampiros y la última vez que tuvimos época vampiresca fue cuando Crepúsculo hace ya bastantes años, ¿sabes? Entonces, que muchas veces eso también pasa, ¿no? De tienes que ser consciente si realmente tu objetivo es publicar o ganar un concurso, en qué contexto está ese concurso, en qué contexto está el mercado de publicación, porque a veces tu obra es la hostia. Mira, yo he visto a muchas chicas en redes que te dicen, no, si es que la editorial me han dicho que les encanta la obra, pero que no que no va a vender si la publico. O sea, por mucho que les guste a ellos y que la historia esté bien escrita, en el mercado ahora mismo no se está vendiendo este género y no va a pasar. Bueno, como hace poco que volvieron los cowboy, yo jamás Sí, pensé que volvería el auge de los cowboy, pero volvió, ¿sabes? Entonces, pero además vino transformado Cowboys con Aliens también, ¿eh? Que de repente empezaron a salir un montón de libros. Aliens Cowboys presidiarios. Y yo, pero a ver. Tú estás en otro nivel, niña. O yo qué sé, los Spokun estos de Fórmula 1 y cosas así, lo mismo. O sea, yo no pensé que eso pudiese ser un género que se vendiera, pero oye, los últimos meses ha sido algo súper pic, ¿no? Entonces, pues imagínate la chavala o el chaval que en su día llevó a la editorial su primer libro con Fórmula 1 y dijeron, oye, esto es una fantasía, pero no es el momento porque es que nadie está consumiendo esto. Oye, pues no quiere decir que cuando tú detectes esas cosas no lo vuelvas a intentar, ¿no? Pues con los concursos yo creo que pasa un poco lo mismo. Tienes que analizar ahí dónde te estás metiendo y de qué manera. Entonces, por ejemplo, ¿cómo fue tu análisis para Crononauta? En plan, para el concurso del Ripley. Bueno, este es que ya lo tenía hecho de base, porque Pero tú ya ya os digo que yo era estabas súper ahí, fan. ¿no? Sí, yo ya había leído sus novelas, me habían flipado. Yo, claro, llevaba años ya de forma subconsciente sabiendo el tipo de cosas que publicaban, ¿no? Entonces, claro, cuando ya convocaron el concurso, tenía clarísimo, tipo, esta idea encaja, o sea, esta idea va perfecto con este concurso. Por eso la cogí tan rápido y me volqué tanto, porque lo vi claro. Si no, pues supongo que la opción más directa es ponerte a leer las cosas que, o sea, si no lo has hecho antes, me refiero, las cosas que han sacado y dentro de todo ese rango, pues pensar qué obras te han conmovido más a ti, ¿no? Qué obras resuenan más contigo y podrías un poco, no intentar copiarlas, obviamente, pero sí tenerlas como referente a lo mejor o saber qué tipo de mensaje o de sensaciones quieres producir tú. Y aquí yo también añadiría una cosa, que si es la primera vez que... Yo esto en realidad digo cosas que me estoy diciendo a mí misma, pero si es la primera vez que te vas a lanzar a hacer un concurso y ves que el concurso tiene ya como ediciones, no te rayes si para la primera edición no llegas. O sea, quiero decir, si hay que hacer un análisis previo, o sea, os lo está recomendando Celia. Celia es Dios todopoderosa ganadora de concursos, ¿sabes? Yo la estoy viendo como una valquiria de la literatura, ¿sabes? Vamos a hacernos un altar con Celia ahí para el próximo concurso. Cuando participéis en un concurso os ponéis su foto y una velita delante. Velita para Celia. Ay, necesito que haya una estampita, por favor. En plan, yo así. Ay, te hacemos una así, luego te podemos hacer una foto. Tenemos que. Luego nos dices cuál es tu comida favorita o tu
amuleto de la suerte, entonces como que customizamos un poco las estampillas, ¿sabes? Pues eso, ¿no? De decir, pues oye, si tenéis muchas ganas de crononauta, ¿no? Y ya sabéis cómo es crononauta, pues a lo mejor os podéis lanzar. Que tenéis ganas de un concurso, pues comentaba Celia que querías como cada vez ir a concursos un poco más grandes o más complejos, ¿no? Si os vais a lanzar directamente a esos concursos y no tenéis tanto conocimiento, pues a lo mejor no entráis en la cuarta edición, pero aprovechad la distancia entre la cuarta y la quinta, ¿sabes? Para hacer ese análisis, ese recorrido, podéis ya más o menos tener una idea de cómo debería ser y cuando llegue a la quinta, pues ya estéis con otro background, ¿no? O eso. Luego hay concursos, pues, que a lo mejor el análisis es mucho más chiquitito. Oye, pues concursos estos de microrelatos de 100, 300 palabras, el tiempo de inversión en hacer un análisis e identificar, pues seguramente sea mucho más pequeño que uno de Novelex, que son 200 páginas por cada novela. Entonces, bueno, ahí también ved vosotros qué impacto queréis que tenga ese análisis en vuestro recorrido, ¿no? Qué importante es analizar. Sí, sí. Otra cosa que no he dicho que también es importante, claro, análisis bien, leer las obras previas bien, intentar hacer una segunda versión de la obra ganadora del año pasado, mal, porque, o sea, ya va a jugar en tu contra, no va a querer publicar 2 veces lo mismo, esto es así. Es que pasó, por ejemplo, cuando hicieron el concurso para traducir los relatos para la revista Classworld, que al final salió el mío, o sea, salieron varios, pero el mío fue como el primero que cogieron y tal, y cometieron el error de anunciar públicamente que habían cogido este relato para traducirlo. Entonces se ve que luego va como un boom de gente que intentó enviar más o menos el mismo rollo y claro, ya habían cogido este y a lo mejor los relatos no es que fueran peores ni nada, pero claro, era una temática muy parecida, claro. Entonces yo creo que esto puede jugar en tu contra perfectamente. Y otro consejo también va muy bien, sobre todo en concursos de relato, es escribirle a la gente que ha participado y preguntarle. O sea, cero miedo en preguntarle cero miedo como Penta, perdón, no sé si seguís la lucha libre. Bueno, preguntarle a los autores de novelas y de relatos sin ningún miedo, porque la mayoría son majísimos y te van a informar y te van a decir la verdad, rollo, este concurso en realidad es, no me gustó por esto o este está muy bien, tal. O sea, a preguntar. Qué guay. Sí, pues preguntando se llega a Roma, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí, total. Sí, yo creo que ahí también hay como mucho estigma, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando me metí en diseño hace ya muchos años, o sea, aquí el mundillo era tipo tiburón, o comes o te comen, ¿sabes? En plan, tu obra por encima de, y también conocía a muchos diseñadores de, no, yo no voy a publicar esto que luego la gente me copia, ¿sabes? En plan, sí, bueno, así. Sí, es que como que nuestro mundo es mucho más... se me ha ido la palabra, pero más arisco, más problemático. O sea, no quiero decir algo negativo, pero como que tienes que luchar y trepar más. Yo creo que es más frío, o al menos antes era más frío. Entonces, yo creo que se ha ido cambiando con el tiempo y yo creo que las nuevas generaciones también están creando un cambio en esto. Entonces, me parece súper guay esto que comentas, Celia, con el mundo de los escritores, porque os voy a hacer una frase que Rosa me va a tener que poner otro coco, pero siempre te vas a encontrar algo gilipollas, porque siempre hay, pero no es la norma, ¿sabes? En plan, y eso yo creo que está muy bien. Hace unos años en el mundo del diseño casi que sí que era la norma, o sea, preguntar a la gente cómo habías llegado a según qué puesto de trabajo y cosas así como que costaba un poco y daba mucho reparo, pero saber que puedes preguntar a las personas súper guay. De hecho, cosas que decimos nosotras en nuestro podcast es, oye, si no sabéis a quién compartírselo, compartírnoslo a nosotras. Tenéis ahí en nuestras redes sociales el podcast para escribirnos en comentarios. Yo creo que la idea de generar comunidad es así como un poco más piña, es mucho más riquiño. De hecho, antes cuando también has dicho lo de participar en concursos que tengan antologías con otros escritores y escritoras, me parece súper guay también para conocer a gente. Y es eso, lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Al final la escritura es un proceso creativo muchas veces solitario y el tener ahí a gente que te pueda preguntar y asesorar y demás, yo creo que eso es súper bonito parte de... Así que muy guay. ¿Alguna cosa? Me parece muy positivo esto. Yo quiero añadir como parte negativa, no de la escritura, sino de esto de que has hecho de preguntar porque la gente os responde. Me ha volado un poquito la cabeza porque hace unos años escribí a un chico que hace un tipo de contenido audiovisual en TikTok y no me contestó nunca. Y luego a otro le escribí por Twitter en plan de, wow, me encanta esta animación que has hecho. ¿Cómo la has hecho? ¿Qué has utilizado? Y el tío me contestó, lo he hecho con After Effects. Y yo me quedé con cara de tonta pensando, ya sé que lo has hecho con After Effects, lo que quiero saber es si has utilizado algún plugin, si te has inspirado, cómo has hecho este tipo de animación, porque es lo que yo estoy viendo y me gustaría hacer y no tengo muy claro cómo lo has hecho. Entonces, que me digas, preguntad porque os van a contestar. Seguramente habrá gente que no, pero esto de la gente es muy maja significa que la mayoría es así.
Al menos la que yo he encontrado. Es verdad que, a ver, gente imbécil va a haber siempre, pero bueno. Y no sé qué tal, o sea, nunca me ha dado por preguntarle a un escritor súper top, en plan, oye, ¿cómo has hecho para...? Nunca me ha dado por ahí, no sé si responden o no realmente, pero incluso con escritores tops, no sé. Yo recuerdo alguna vez haberle escrito a Victoria Álvarez, la Ujú. famosa escritora de fantasía tal, y majísima siempre. O sea, te sorprendería, ¿sabes? A veces incluso los tops son súper humildes y les puedes preguntar y tal. Sí, yo creo que eso es muy importante. Y quiero pensar que es algo que al final, lo hemos hablado más de una vez también, estamos en lo que os decía, ¿no? Joder, en el mercado español casi que no hay autores españoles. O sea, la mayoría de autores y autoras son internacionales, que oye, chapo por ellos, pero aquí tenemos autores y autoras buenísimos en todos los géneros y es una pena que casi que la gente compita entre ella, ¿no? Para entrar en ese mercado que no que nos apoyemos más. O sea, yo siempre voy a recomendar antes comprar, pues eso, autoras nacionales e historias nacionales y darle un chance, que no tanto... Porque además tengo la sensación de que al autor nacional o autora nacional se le exige más también. ¿Sabes? O sea, al final, cuando publican autores o autoras nacionales, suelen ser cosas bastante bien trabajadas, a no ser que sea lo típico de ahí ha habido un tema más de marketing, de una persona que tenía chorrocientos millones de seguidores, que esto también se ha dado en algunos casos, y luego la obra pues estaba bien, pero no era aquí el pic de la literatura. Pero claro, cuando tú compras una obra internacional aquí en España, la compras porque ya ha vendido en su país. No, ¿sabes? En plan, no porque estés haciendo una apuesta, porque la obra sea buena, tal. Yo creo que con autores nacionales eso sí que se sigue trabajando más, del que tenga cabida en el mercado y que sea buena literatura. Entonces, es eso. Yo creo que hay esa parte. También somos humildes aquí en España, porque al final el mercado está muy difícil como para meterse. Si algún día, bueno, el día que nos volvamos todas famosísimas, chicas, porque lo vamos a conseguir, sigamos siendo humildes. Ay, eso es importante. Muy bien. Pues nos quedan solo dos preguntitas. Esta, que yo creo que en realidad se ha ido comentando un poco, pero bueno, pues si quieres así como cerrar el tema, ¿para ti es diferente el proceso creativo entre participar en un concurso y participar en, o sea, participar no, perdón, y escribir tu propia novela con editorial? Sí, aparte de todo lo que hemos comentado, tipo la presión de los deadlines y lo bueno que saca de ti, aparte del sufrimiento y el enfoque que ya lo haces un poco pensando en el concurso, también el proceso es distinto, creo que también lo he mencionado antes, pero bueno, lo vuelvo a refrescar. El saber que vas a ir de forma anónima, yo creo que te cambia un poco la perspectiva. A mí por lo menos me volvió más valiente. O sea, cuando tú envías algo con tu nombre, asumes ya, tipo, esto va a llevar mi nombre, se lo voy a enviar a esta editorial y me la cojan o no, me van a, o sea, tú confías en que igual le echen un vistazo, no siempre ocurre, pero bueno, tú confías en que al menos un vistazo le van a echar y van a asociar ya tu nombre a ese producto, lo cojan o no, es como un anexo ya. Cuando tú envías algo a un concurso anónimo, muchas veces ni siquiera van a abrir tu plica si no sales finalista o ganador, ¿sabes? A veces sí, a veces sé que se hace esto de, ay, vamos a ver quién escribió esta cosa, pero no siempre, ¿sabes? Entonces, a mí por lo menos me dio ese valor, no porque fuera a decir nada que yo no fuera a reconocer con mi nombre si se publicara, porque obviamente si sale ganador va a llevar tu nombre, ¿no? Pero es como que, no sé, es como llevar una máscara. Al final te da un nivel de valor que ir a cara destapada no te da, ¿no? Entonces está chulo para explorar ideas nuevas y ser un poco más experimental. Qué guay. Mm. Rosa, ¿alguna cosa? Sí, ya sé que no me callo, pero no tengo nada que... No, lo digo también por a nivel de tiempo, para intentar que la entrevista nos dure como una horita o así. Yo creo que hemos pasado ahora hace poquito la horita. Entonces, vamos ya con la última pregunta, que yo creo que también se ha ido respondiendo en las anteriores, pero Celia, ¿tú recomiendas participar en concursos, tanto autores, noveles o personas que estén empezando a escribir como autores ya experimentados? Pues sí. Resumen, sí, participar del concurso porque algo seguro que os va a aportar. Y yo qué sé, a malas lo único que os va a aportar es un manuscrito que ya está escrito y que a lo mejor no cogen, pero ya lo tienes ahí para trabajarlo más o para enviarlo a otro sitio. Así que nada, no hay pegas. Ahora Presentadlo. que dices esto de presentarlo a otro sitio, es como un, no sé si lo haces tú, pero como me imagino que conoces a más gente que lo hace, que participa en concursos, es como enviar el mismo manuscrito o el mismo relato a más de un concurso. A la vez no deberías, o sea, si son concursos, no. Si tú estás presentando a editoriales una novela,
normalmente se envía varias porque ya confías en que el proceso va a ser lento y igual muchas no te responden. Pero un concurso, técnicamente, si tú lo envías, no deberías enviarlo a otro porque si te cogen los dos, estás jodido. Claro, imagino ese momento de, ya, bueno, es que me presenté a otro también con este y... No me lo he ganado. Como que he ganado ambos, claro, aquí no le pasa un domingo cualquiera, ¿no? Exacto. Muy bien. Pues bueno, yo creo que hasta aquí la entrevista. Al momento que perdí el ratón, ahí estamos. Sí, en principio hasta aquí la entrevista. Celia, te quiero agradecer de nuevo el ratito. Yo salgo motivadísimo. Sí, gracias. Muy bien, el boost de motivación. Y luego también, bueno, vamos a dejar las redes sociales de Celia para que la podáis seguir en redes sociales junto con enlaces a sus libros, porque quiero decir, esta muchacha, ¿hay concurso ya que no haya ganado? No, entonces tenéis que leer sus novelas para que veáis un poco también como la magia que tiene detrás. Además, creo que tienes una pluma increíblemente fresca. O sea, ya te digo, Gracias. yo empecé a leerme el viernes tu novelita, el viernes por la tarde, porque trabajé por la mañana y luego fue Halloween, en plan, ha habido como un impasse de fiestita ahí por en medio y ya voy por la mitad, quiero decir. Se consume, es muy fresca, tienes una manera de escribir que engancha al lector desde el momento uno. Además, es muy fácil también, claro, es el primero que me leo tuya, digo, tengo ganas de la trilogía esta también que estás trabajando. O sea, que a lo mejor me estoy yendo para adelante, ¿no? Pero tengo la sensación de que escribes de una manera a los personajes que es muy sencilla, engancharte a ellos, ver cómo piensan. En este caso que escribes además sobre dos hermanas y también está como esas dobles voces, creo que también la diferencia está muy clara. Así que nada, no puedo decir más que recomendaros leeros sus libros, que los vamos a dejar en la descripción. Y por la parte que nos toca del podcast, si os gustan estas entrevistas, dejádnoslo en comentarios y darnos a seguir, porque para esta primera temporada hemos tenido estas dos, pero si queréis que entrevistemos a alguien, pues aquí estamos. Daros a conocer también a la gente. Si se me ocurren nombres, os digo. Vale, perfecto. Sí, sí, sí. Es que además estaba pensando que hay mucha gente que escribe en el Saturno que me ha venido de nuevas. También es que yo soy muy despistada y no me empano de la mitad de las cosas, pero de repente había un grupo en el vamos a hacer NaNoWriMo, pero será SaturnWriMo. Y vamos a escribir todos. Y de repente había ahí 10, 15 personas diciendo, sí, porque yo tengo estos relatos o porque yo he escrito esto, tal, y voy a hacer esto. Y es como, wow, me encanta, comunidad de escritores. Motiva un montón. Pues sí, en el Saturno hay gente top. Puedes tirar de ahí. Eje. Pues no sé si queréis comentar alguna cosita más, si no vamos dejando por aquí el capítulo. No, solamente dar las gracias por haberme invitado, me lo he pasado súper bien. Ay, qué bien. Y nada, que ya escucharé esto cuando salga y seguiremos oyéndose. Sí, lo pasaremos por el Saturno para que te escuche todo el mundo también. Qué vergüenza. Luego se te pasa, el primer capítulo de vergüenza, luego ya... Sí, de hecho, también hace poco escuché la entrevista que te hicieron en Territorio de Brujas Literarias. ¿Lectoras? Oh, es que no me lo he empezado a escuchar ahora el podcast porque tiene 2 temporadas, pero la temporada 1 tiene 50 y pico episodios, entonces estoy un poco agobiada con tantos. Pero escuchar la entrevista me parece también muy interesante, así que también os la recomiendo que vayáis. La pondremos también en la descripción. Yo no sé si la gente mira descripciones en Spotify, nosotras solemos poner cosas interesantes, entonces check the description. Sí, sí, sí que lo miran porque el tracker que pusimos en el episodio 3, creo, alguien lo ha nombrado y creo que lo utiliza. Así que... Qué guay. Es que vamos también dejando como recursos así que nosotras vamos haciendo para nosotras mismas, pues en la parte de, pues eso, ¿no? Descripciones, ejercicios literarios y tal, que nos va bastante bien. Así que, pues nada, Celia, yo agradecerte una vez más y nos vemos en el siguiente capítulo, que nos queda poquito para cerrar la temporada. Sí, increíble, ¿eh? ¿Qué le va a decir? Literal. Chao, chao. Chao.